Bienvenidos. Somos Red Down México y yo soy la doctora Ale Ochoa, pediatra y especialista en síndrome de Down. Cada semana te estaré acompañando con algún invitado que será un aliado para explorar un poco más sobre las personas con síndrome de Down. Nuestro propósito, como Red Down México, es mejorar el día a día de las personas con síndrome de Down y quien les acompañe en este camino llamado vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio. Esperamos siempre se encuentren muy bien y creo que después de este episodio tan apapachador, tan abridor de ojos, espero que se encuentren mucho mejor. Esta semana vamos a hablar sobre el síndrome de cuidador y por eso el nombre del podcast, bueno, de este episodio, dándole la mano al cuidador. Y para esto nos acompaña Mónica Reyes Casillas. Moni, bueno, tiene una amplísima experiencia, ya ha trabajado con personas con discapacidad intelectual desde el 2006. Ella es licenciada en psicología por la Universidad del Valle de México. Después hizo una maestría en terapia familiar en el Instituto de la Familia. También tiene un diplomado en neuropsicología por la Universidad Intercontinental. Tiene un diplomado en sexualidad y discapacidad por el Instituto de Compartiendo Saberes y Transformando Realidades. Y pues aparte de todo eso, es coordinadora de familias en la Fundación Inclúyeme, es también cofundadora de Red Down México y actualmente tiene su consulta privada como terapeuta familiar. Claro que atiende un montón de personas que tienen algún miembro con discapacidad intelectual, sobre todo pues, personas con síndrome de Down. Entonces, ¿quién mejor para hablarnos de este tema que tú, Moni? ¿Cómo estás? Hola Ale, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, Entonces, está bueno el tema de hoy entonces. sí. Oye, pues ya entrando a tema, me encantaría que nos dijeras primero quién es un cuidador, porque muchas veces creo que hay muchas personas que son cuidadores y no se ubican como tal. Entonces, definamos qué es un cuidador. Sí, pues mira, un cuidador es una persona que se encarga de acompañar, apoyar, atender a otra persona que lo requiere, ¿no? Ya sea, creo que en algún momento todos caemos en ser cuidadores, ¿no? De repente también como madres, quizás con nuestros propios padres o quizás con nuestros otros familiares, no sé, hermanos, amigos, ¿no? Sin embargo, me parece muy interesante que inicies así la pregunta, Ale, definiendo un poco quién es un cuidador. Para mí la palabra cuidador también es todo un constructo social. Me Claro, parece que el cuidador se piensa mucho como esta persona, un poco a nivel social lo digo, como esta persona que tiene estas habilidades para acompañar y cuidar y atender a otra persona. Sin embargo, también se piensa que este cuidador debe de ser incondicional, incansable, tener siempre las habilidades y las herramientas y el ánimo y el tiempo y que no se puede cansar, ¿no? Entonces, me parece que desde ahí, si lo entendemos así, un poco como a nivel social, me parece que podría ser a veces vivido el del ser cuidador como algo muy complejo para los seres claro, humanos. Y creo que muchas veces, como bien lo mencionas, muchos padres o madres o incluso hermanos que en este caso, acercándonos a nuestro tema, que tienen personas, algún miembro con alguna discapacidad en su familia, ellos ya son cuidadores primarios. ¿No? ujú, Y a veces muchos no se reconocen, incluso cuando yo lo he mencionado, que algunas familias dicen, es que yo no soy como cuidador, yo soy su mamá. Sí, pero tu hijo, al requerir mayores necesidades de apoyo, ahí ujú, tú ya te conviertes en exacto. una cuidadora primaria, porque todo recae, en este caso, en ti o en el padre. Entonces Sí, sí creo que es muy justo. importante que empecemos a definir y a comprender quiénes somos cuidadores y entonces también aprender a cómo cuidarnos. Claro, y concientizar mucho, ¿no? Porque al final, o sea, no hay que olvidar que un cuidador sigue siendo un ser humano. O sea, mucho pasa, y no es el tema ahorita, pero mucho pasa, por ejemplo, en el área de la salud, tipo los psicólogos, los médicos, etcétera. Se espera que tengas esta energía eterna, como el conejito de Duracell, ¿no? O sea, y que estés de Claro. buenas para todo y que tal y tal y tal. Y eso lo traspolas a una mamá que está cansada, que tal vez no ha dormido,
que tiene hambre, que no ha comido una comida caliente en no sé cuánto tiempo. ¿Sabes? Que son esas cosas que te van quitando valía como ser humano y nada Totalmente. más te ponen en ese papel del cuidador. Así es. Y sabes, está comprobado, vaya, en bibliografía, que al momento de que alguna familia tiene algún miembro con discapacidad, sea discapacidad intelectual o en este caso, sobre todo las familias que tienen algún hijo dentro del espectro del autismo, Mm, el nivel de estrés y ansiedad a nivel familiar, el desgaste familiar como tal, es ujú, elevadísimo. O sea, sí es bastante, mucho, mucho más que cualquier otra familia sin ningún miembro con discapacidad. Entonces, desde ahí, creo que es muy importante el trabajo que hacemos justamente en Retown, ¿no? El ujú, acompañar a esas familias y hacerles conscientes, ¿no? Y bien lo dices, me parece que a veces eh, desde esta visión, por ejemplo, de ahora que soy una madre de una persona con discapacidad, al inicio, en la primera etapa de vida de la familia, quizás cuando recién nace o llega ese hijo a la familia, quizás contemos con una gran red de apoyo. Los claro. abuelitos que siempre, nunca faltan, los tíos, vecinos, Sí, quizás no otras sobran brazos para familias, cargar nunca bebés. sobran. Sin embargo, también está comprobado que conforme van avanzando las etapas de Se vida va de este quitando ese ser humano, apoyo. el red de apoyo va disminuyendo. Y Claro. entonces, por ejemplo, en una etapa de vida, quizás de adolescentes o de jóvenes o ya de adultos que tienen discapacidad, en este caso síndrome de Down, la red de apoyo se disminuye y sí, las familias tienen un nivel de desgaste y de estrés acumulado Ujú, que efectivamente se empieza a ver reflejado en su condición, en su situación física, mental, emocional, ¿no? ujú. Y ahí sí son signos alarmantes o, digamos, foquitos rojos cuando hablamos Ujú. del síndrome del cuidado, Ok, sin duda. oye, y o sea, ya ahorita entrando en tema, ¿qué es el síndrome del cuidador? O sea, ¿cómo se define? Pues mira, el síndrome es como, justamente, es un síndrome que pudiera generarse en las personas que son cuidadores y que Ujú, tras un constante estrés o agotamiento se generan diversos signos o síntomas que indican que es una persona que tiene un síndrome del cuidador. Esto es, por ejemplo, un agotamiento físico, mental, temas de concentración, ujú, de pérdida de memoria, uso mayor de medicamentos, dolores físicos, también cierto aislamiento, quizás ya estás tan desgastado, tan cansado que te aíslas, sí, sí, tienes sí. una falta importante de tus intereses que tenías previamente, también te empiezas un poco a despersonalizar, ¿no? Mm, Que todo tu proyecto de vida es esa persona y ujú. te empiezas a dejar de tener contacto con otros intereses que previamente tenías, ¿no? Entonces te Sí, vuelves con prácticamente familiares, un amigos. único rol, ¿no? Sí, Soy cuidador y nada más, ujú. ¿no? Sí, y también, o sea, mucho de estos datos siento que son muy parecidos a los que experimentan las personas con ansiedad y depresión, ¿no? Que es, pues, como, no sé, tú me dirás mejor, pero yo lo entiendo como que el síndrome del cuidador engloba también una parte de pudiera ser depresión o pudiera ser ansiedad para esa persona. Sí, totalmente, totalmente. Me parece que la ansiedad y la depresión son los síntomas también de ese Mm, desgaste físico, no más que la enfermedad, o llevada como, que o sea, yo la veo la ansiedad no tanto como una enfermedad, sino como el síntoma de ese claro, desgaste ¿a que al dónde final llegaste? no se vio, no se cuidó, nos atendió, y entonces Ujú, pues al final tu cuerpo dice hasta aquí, y entonces obviamente ujú. empieza a tener, tienes algunos síntomas de depresión y por lo tanto dolor, sudoración, muchísima angustia, por supuesto, temas también de sueño, palpitaciones, ¿no? Etcétera. Sí, sí, De ataques de es toda una ansiedad, experiencia física y emocional, mental, el claro. síndrome del cuidador. Y también mucho esto que mencionabas, ¿no? O sea, como dejarte de lado. O sea, ya cuando decides, híjole, hoy ya no me voy a cambiar, hoy ya no me voy a bañar, hoy ya no me voy a preparar, no sé, el té que me gusta en la mañana, hoy ya no me voy a peinar, etcétera. O sea, cuando Ujú. tú dejas de ser tú. Así es. Y sabes, eso desde mi experiencia lo he visto a veces frecuentemente cuando
casi siempre se ven madres, ¿no? Que no dudo que también aparezca en los padres, por supuesto, o en los hermanos, que al final se quedan a cargo de Claro. los hermanos con síndrome de Down. Por ejemplo, a veces todo el proyecto de vida se convierte en Ujú. este hijo, ¿no? Y Sí. básicamente estas personas o estas mujeres no tienen ningún otro interés, ninguna otra actividad, y Ujú. entonces eso también incluso, obviamente, es una barrera importante para que la persona con síndrome de Down adquiera su autonomía y su independencia, ¿no? Porque al Sí, final se genera literal una como simbiosis y ninguno se puede visualizar verdaderamente como un individuo aparte. así Entonces es. eso también es algo que se ve sumamente frecuente y me Sí, parece que es muy importante como psicólogos, como terapeutas que atendemos a las familias, puntualizar eso y atenderlo de forma temprana. Y a trabajar eso identificarlo. a nivel emocional con Claro. las familias. Porque eso, ese Sí. tema, esta sensación de es mi deber, Ujú. es mucho, me parece, de este constructo social que hablábamos en un inicio de, pues a mí me tocó, es mi realidad y pues de aquí para siempre, ¿no? Sí, Entonces, sí. porque si no soy una mala madre, porque si no soy una mala Claro. cuidadora, ¿sabes qué? Pues esto Sí. casi, casi es como mi cruz, aunque yo no lo veo para nada así, para nada la Ajá. discapacidad, pero creo que muchas familias todavía por esta presión social de Sí. tienes que sacar sí o sí adelante a tu hijo y casi casi todas las responsabilidades están sobre ti desde este paradigma asistencial, no un paradigma social de la Sí, discapacidad, y todo recae en culturalmente ellas. hablando es a la mujer. O sea, Ujú. nadie Sí, voltea a ver mal al papá, ¿no? Nadie dice, híjole, oye, es que te estás pasando, o sea, de que no estás poniendo la atención a tu hijo, no, nadie. totalmente. Así es mucho de la mujer todavía, o sea, actualmente aquí en Latinoamérica. Ujú. Y, y llama mucho la atención esto que dices, Moni, porque, o sea, ahorita estamos hablando del síndrome de cuidador, pero sí no hay que dejar de lado el cuidado, ¿no? O sea, la persona que está siendo cuidada también deja de tener una identidad propia, porque ya nada Totalmente. más funge como la persona que tiene que cuidar el cuidador, y el Ujú. cuidador solamente funge como la persona que tiene que cuidar al cuidado, ¿no? Y entonces, dentro de esto, pues ya no hay individuo, ya no hay un ser humano con sueños, anhelas, digo, sí, anhelos, metas, etcétera, ya es nada más esa persona que tiene que ser cuidada. Y tanto lo vemos, o sea, yo en el ámbito de la medicina, tú seguramente Claro. también lo ves, eh, que los niños incluso se esfuerzan por estar enfermos muchas veces, porque ese es el papel que necesita su mamá, o sea, el tenerlos que cuidar, ¿no? Y entonces llegamos a estos niños que todo el tiempo están, no sé, con dolor de pancita o con que no quieren crecer o que no quieren aprender a hacer las cosas por ellos mismos, porque eso le quitaría la valía a su mamá. Obviamente lo hacen inconscientemente, ¿no? O sea, no es como Ujú. que piensen, ay, tengo que hacer esto, pero sí es muy Sí. importante mencionarlo. Sí, totalmente. Incluso eso, cualquier persona que de repente es sobreprotegida, o sea, más allá de las necesidades que se tienen que acompañar y desarrollar, las habilidades que se tienen que desarrollar en el ser humano, ¿no? Por Ujú, propio derecho, una persona que se siente y se percibe y se vive una persona sobreprotegida, le estamos quitando toda valía, todo poder, toda pues esta agencia personal la pierden totalmente, ¿no? así es. Al no verse como un individuo aparte de esta madre o de este padre o de esta familia. Y sí, a veces pues, de manera inconsciente en las familias se van asignando ciertos roles o Ujú, etiquetas, ¿no? En los miembros de la familia y sus miembros de la familia se ponen el traje y lo y actúan o lo lo viven actúan, de ajá, forma maravillosa, ¿no? Excelsa. Y sí, entonces, pues ahí sí es una situación bastante compleja, ¿no? sí. Y esa se genera como un círculo bastante vicioso, ¿no? En las relaciones y la dinámica familiar, lógicamente. Ujú, ujú. Mm. Sí, totalmente. Y oye, o sea, entonces para que, o sea, ya sé que ya mencionaste mucho sobre los síntomas, pero a veces creo que normalizamos mucho varios de esos síntomas, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, en las mamás primerizas o en las mamás que apenas acaban de nacer su bebé,
decimos el baby blues, ¿no? O sea, de que, Ujú. ay, es normal que esté triste, es normal que no se quiera bañar, es normal que se quiera quedar en la cama, pero, pero ¿hasta qué punto es normal, Moni? O sea, Sí, es algo que tenemos. cuando un familiar tendría Ujú. que decir, oye, no, vamos a buscar ayuda. Sí, bueno, en realidad el baby blues son semanas, o sea, 2, 3 semanas, ¿no? O sea, de repente, si yo veo que esta madre no se quiere acercar a este hijo, que obviamente se está descuidando, anda que es muy sensible, sobre todo el síntoma principal sería no tiene ganas de atender a ese hijo y entonces, este, esta depresión, esa tristeza es mucho más perceptible y ya se alargó por 1 o 2 meses, definitivamente ahí hay un foco rojo de depresión postparto y hay que tener de forma inmediata y sobre todo llevar un seguimiento cercano porque obviamente se sabe que una mal tratada depresión postparto pues puede generar situaciones bastante complejas de salud mental mucho más adelante, ¿no? Claro. Entonces sí, Y las definitivamente hay que detectar a personas, tiempo. o sea, de por sí es alta la prevalencia de depresión postparto y en las mujeres que tienen un bebito con síndrome de Down, o sea, con una condición que no estaban esperando, bueno, pues, o sea, se va Hay mucho que más estar alto. mucho más cercanos. ¿Sabes? Yo siempre he pensado que antes la crianza como compartida con una tribu, con las abuelas, las tías, era maravilloso, porque de verdad que sí ayudaban mucho justamente a acompañar a esta madre primeriza, ¿no? Y Ujú. desde esta sabiduría de estas abuelas hacían, me parece, el proceso mucho más mm, natural y como más acompañado y como que permitían también a la madre irse poco a poco adaptando. Siento que ahorita de repente una vez más, en esta visión de Superwoman, te Sí. puedes con todo, puedes con tu baby blues, puedes con tu hijo, con tu inexperiencia, con tu angustia, con tu trabajo, o sea, está cañón, ¿no? Sí, Sí creo que no. hay que ser como muy cuidadosos en ser también muy realistas, ¿no? En cuando necesitamos apoyo. Y como tú decías, bueno, yo siempre, algo que siempre insisto a las familias, trabajo mucho con grupos de apoyo semanalmente con las familias de la Fundación Incluyeme, siempre les digo, o algo que enfatizo mucho es la red de apoyo. Una red de Sí. apoyo desde el inicio y a través de las distintas etapas de vida de tu hijo es fundamental, porque Ujú. la realidad es que el trabajo, el desgaste, la angustia, que no es lo mismo, sinceramente, que quizás otras familias, cuando hay un miembro con discapacidad, es mucho mayor. Ujú. Entonces, el hecho de tú compartirte con otras madres que también te ayuden como a maternar, a cuidar, a acompañar, a investigar, a buscar alternativas que quizás tú no las tenías en ese momento de frente o conscientes, es maravilloso. Siempre les digo a las Claro. familias, incluso con padres que llegan así a mi consultorio de primerizos con algún chiquito con síndrome de Down, les digo, no tienen que vivir solos. Acompáñense de profesionales, acompáñense de otros padres que los ayuden a pasar porque si no puede ser de repente muy angustiante, Claro. ¿no? De por sí la noticia seguramente te cae como, es Balde de difícil agua. Sí. claro, poderla aceptar, asimilar, Asimilar. Sí. entonces es muy importante que se acompañen siempre de una red de apoyo. Sí, y sabes que ahora que mencionabas, o sea, creo que estas redes de apoyo se van perdiendo porque también va entrando mucho la culpa, o sea, de la culpa de los cuidadores de no poder ellos solos, como si así hubiera sido. Y la verdad es que, como bien mencionas, Moni, desde que existimos como sociedad, desde que existimos como ser humano, o sea, la vemos en las pinturas rupestres y todo, siempre actuamos en comunidad. Siempre Ujú. necesitamos de otras personas para poder prosperar y un niño, es tanta la carga de un niño que jamás puede ser criado solo por una persona, jamás. Pero entra ahí mucho la culpa de, no sé cuándo empezó esto, pero eh, pareciera que tú necesitas ser la única persona que pueda manejar las necesidades de tu hijo. Y entonces a lo largo del tiempo, bueno, si al inicio, ok, pues si estás cansada, tuviste un cambio hormonal fuertísimo, etcétera, y ahí entran las abuelas, las tías, tal. Pero después, como bien dices, ¿no? O sea, en la etapa de niñez, o sea, tardía, adolescencia, adultez, como que estas redes de apoyo
también se van yendo. O sea, también es cierto que pues, los papás fallecen, no sé, los tíos abuelos también, etcétera. Pero entonces ahí es donde tenemos que buscar otras redes de apoyo. Llámese grupos de apoyo específicos, llámese asociaciones, llámese mi médico, etcétera. Pero o sea, sí es mucho el concientizar, tengo una culpa que me está poniendo la sociedad que no es mía y que no la necesito porque no me está ayudando a hacer mejor nada, ¿no? Sí. Sí, me parece que el tema de la culpa es un tema igual a nivel de un tema social. Es un poco desde esta, insisto, visión de un paradigma existencial de la discapacidad, ¿no? Donde se Mm, veía como lo incorrecto, como personas que casi casi no tendrían que haber nacido, ¿no? sí. Entonces, bueno, y al final, bueno, pues les damos asistencia médica o eh, les hacemos intervención temprana, etcétera, o, ¿no? Los intentamos incluir, pero siempre desde esa segregación, ¿no? Entonces Ujú, siento que desde esta visión de la forma como tenemos conceptualizada la discapacidad, al momento de que yo soy madre, me convierto en madre de una persona con síndrome de Down, en este caso, puedo empezar a sentir mucha angustia, también quizás culpa, me parece que la culpa puede venir un poco desde, hijo, es que yo no quería este hijo, o sea, yo ujú, no lo deseaba, y entonces, ¿cómo acomodo eso que yo había visualizado a lo que tengo enfrente y un poco de, tengo que quererlo? Más allá, yo les diría, no es tanto el hijo como tal, la esencia, el bebé, porque creo que siempre esa parte es al momento que lo contactas física y visualmente te enamoras, sino es más bien la condición de este bebé, ¿no? Porque sí, yo sí. creo que hay que dividir muy claramente, no es tanto el rechazo hacia el bebé, no, es un rechazo hacia esta realidad, esta condición de Ujú, salud que para mí es nueva, que desconozco y que a la vez la sociedad me lo rechaza, ¿no? sí, Desde inicios hasta sociedad. A partir de ahí pues, se puede generar una culpa enorme y me parece que entonces sí hay una dicotomía un poco en las familias a nivel emocional, donde es, siento la culpa por haberlo en algún inicio rechazado esta condición de salud de mi hijo, sin embargo, la sociedad me dice que tenemos una buena madre, entonces me tengo que poner las pilas, pero a la sí, vez también me siento muy desgastada con el día de ir, venir, las terapias de lenguaje, intervención, el médico, y aparte intentar que mi hijo conviva a nivel social como cualquier otro sí, niño, wow, qué nivel sí. de, es algo pasado. Entonces, eso también puede generar, obviamente, mucho cansancio y de repente el hecho de yo como mamá sentirme cansada, decir, no me puedo permitir sentirme cansada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si no le echo ganas, ahorita mi hijo no sale adelante, ¿no? Ujú, Entonces, sí creo que es todo un tema a nivel social, pero que también está muy basado en este paradigma existencial eh, sí, y que ya está totalmente. totalmente fuera de, o sea, ya no debería de existir, obsoleto, pero bueno, sigue Ujú, todavía permeando mucho a nivel social y eso angustia mucho a los padres, ¿no? Y entonces ujú, genera un nivel de sobreexigencia propia, porque si no, mi hijo no sale, si no es por mí, mi hijo no salía adelante. Y entonces ahí la carga es enorme, el desgaste es enorme, y esos sentimientos duales de culpa, pero a la vez de cansancio y no querer, pero lo tengo que tener, me parece que eso lleva muchísimo a veces incluso aislarnos y no podernos hacer de una muy buena red de apoyo. oye, ¿y crees que se puede evitar el síndrome de cuidador? Pues yo creo que si uno es consciente y justamente atenderse, cuidarse, acompañarse de otras personas, podríamos evitarlo. Lo que sí veo que de repente no hay un conocimiento, no hay una cultura, no hay un conocimiento acerca de ese síndrome. Entonces, me parece que, como bien lo dijiste hace ratito, cuando yo empiezo a tener esos tipos de signos o síntomas, pues no, los veo como parte de mi vida, como que Claro, pienso que digo, bueno, pues es parte de mi chamba como mamá, ¿no? Y ni bueno, pues me modo. aguanto, ¿no? Y no me queda de Sí. otra. ¿No? Ujú, Entonces, más bien creo que hay mucho desconocimiento, me parece que la, y eso te lo digo, ¿no? O sea, la atención o los servicios, cuando hablamos de discapacidad, casi siempre están todos dirigidos a la persona, al individuo con la discapacidad, más no para ujú, las familias. así No es. hay, por ejemplo, centros donde las familias puedan acudir, hay una escasez brutal de grupos de apoyo, Sí, hay mucho desconocimiento en los psicólogos o terapeutas familiares para atender a estas familias. Hay mucho juicio alrededor de las familias de, así claro, es. lo trae con mocos, ¿no? Pero hoy es diciembre y mi hijo padece mucho de vías respiratorias, ¿no? Oye, Entonces, hay un hay juicio brutal. juicios desde que nace.
Así es. Incluso en las personas que reciben un diagnóstico prenatal, hay juicios desde antes que nazca para las familias que deciden tenerlo. O sea, Ujú. eso me impresionó mucho cuando fui a España. Ahí les hacen firmar toda una papelería brutal de ¿estás segura que vas a tener ese bebé con síndrome de Down? Ah, sí, claro. Y entonces desde ahí, o sea, te meten en la cabeza esta idea de lo estás haciendo mal. O sea, desde antes que nazca tu bebé, ya lo estás haciendo mal. Y Sí, sí, después sí, cuando esas personas nace, no vas al deberían de doctor, existir, ¿no? Casi, claro, casi. no, o luego pasa que pues vas al doctor porque no se le dolía la pancita, lo que sea, el doctor, bien o mal, desconociendo, pues no sé, te da una medicina, vas a otro doctor porque no se le quita y dice, no, ¿cómo le dio esa medicina? Y también te meten culpa por incluso hacer lo que otro doctor te había dicho, ¿no? O sea, eso pasa un montón, o sea, yo lo veo en todos mis pacientes tienen alguna historia así. Y yo te diría, algo que me mencionan mucho las familias en los grupos de apoyo es ese sentimiento de soledad, de es que no Sí, hay nadie que me entienda. O sí, sea, o me juzgan o me dicen que lo sobreprotejo o me dicen que lo suelto demasiado, como que sí, o sea, siempre hay que un estoy juicio alrededor de las loca, familias sí, y la tristeza y el desgaste, o sea, por eso, sinceramente, es pero tan importante el acompañamiento de las familias, porque si la sí, familia, los padres no están suficientemente con una buena salud mental y emocional, no podemos exigirles que sean padres efectivos, activos, así es, proactivos a nivel social, incluso como así es, autogestores. Entonces, sí, me parece que esa área ha sido un tanto descuidada a nivel social. sí, Y bueno, por eso creo que es tan importante generar el esos autocuidado, espacios de grupos de apoyo, que las familias convivan con otras familias la misma sintonía, en la misma realidad y que solamente ellos se pueden entender. Yo siempre les así digo, yo es, amo mi trabajo, me apasiona, pero no hay otra persona que te pueda entender mejor que otra madre que pasa por lo mismo. así Ni yo es, como psicóloga que lleve los años de experiencia, solamente una madre que lleve 24/7 con un hijo con discapacidad sabe exactamente qué pasa. sí, Nadie sabe, un video hermosísimo que habla de los cuidadores, es un evento que hicieron en Australia, que es un concierto que dura 24 horas, un poco wow, haciendo honor a los cuidadores que están 24/7 atendiendo a sus familiares. Entonces, ujú, es maravilloso porque justamente dice uno de estas personas que entrevistan, los cuidadores hacemos cosas en horarios que nadie se no, entera, sí, ¿no? Y eso sí, nadie es lo el sabe. trabajo más Eso nadie lo pesado del sabe, mundo, sí, ¿no? Entonces creo que es muy importante sí nombrarlo, atenderlo, acompañarlo y sobre todo educar tanto a sí, los profesionales como a las familias de los síntomas para que se puedan detectar a tiempo y acompañar a tiempo. claro. Oye, y ahorita que hablabas mucho sobre el autocuidado, un poco, o sea, me gustaría tocar este tema porque yo antes de ser médico fui paramédico y en ese ámbito siempre te dicen, los héroes están 6 metros bajo tierra. O sea, no puede haber héroes, no existen, se mueren. Y entonces ahí entra quién es primero en esta escena, siempre tienes que ser tú. O sea, siempre tú tienes que ser la prioridad y eso suena fuertísimo y la verdad es que seguramente ahorita que me estén escuchando van a decir, ay, esta doctora está loca, pero es una realidad. O sea, si tú no estás bien, no puedes cuidar al de al lado, no puedes, porque, por ejemplo, en los aviones, ¿no? O sea, siempre te dicen, tú ponte primero la mascarilla y después se la pones a tu hijo, porque si tú queriendo ponerle la mascarilla a tu hijo, no sé, te quedas sin oxígeno, te desmayas, adivina qué va a pasar. Los dos se van a morir, ¿no? O sea, Ujú. no existe un cuidador si no existe el ser humano primero. Y entonces de ahí tienes que agarrar las fuerzas para decir, ¿sabes qué? Yo necesito bañarme, necesito cambiarme, necesito desayunar, necesito, no sé, irme al café con mis amigas, necesito, etcétera, porque eres un ser humano y no dejas de serlo por haber tenido un bebé o por
tener ahora un hermano o un sobrino que necesitas cuidar. Y eso es algo que tenemos que tener muy en mente para también evitar caer en este síndrome del cuidador. ¿Tú Ujú. cómo lo has experimentado con las familias? Pues justo eso, ¿no? Se enfatiza mucho el quitarse las culpas, el buscar ayuda, el enfocarse en ellos, en hacer cosas que no tengan nada que ver con la discapacidad, ¿no? Desde ejercicio, proyectos individuales como padres, como madres. Y bueno, y para lograr eso, es muy importante también entender que así como yo merezco tener este proyecto propio individual, también mi hijo, pero para eso yo tengo que comprender que lo tengo que construir como una persona totalmente autónoma, porque si Ujú. toda la vida esa persona va a depender de mí, yo nunca voy a poder tener esa conciencia de yo también merezco mi tiempo libre, y me doy el permiso de tenerlo y me quedo tranquilo de tenerlo porque sé que otra persona está bien, pero si yo no me Claro. enfoco también en hacerlo a esa persona autónoma, independiente, que sepa que es una persona que puede lograrlo, y entonces Ujú. lo vengo yo cargando, nunca voy a poder yo sentirme libre de tomarme mi tiempo libre, o sea, tiempo para Así mí, es, sí. para que yo pueda sentirme, incluso hacerlo sin culpa. Ujú. Entonces, me parece que es un trabajo, por eso, bueno, me parece que el trabajo con las familias es desde que nace su hijo, Sí, porque no nada más los vas acompañando en sus emociones, ¿no? De cómo se van sintiendo a través de las distintas etapas de vida, sino también en ayudarlos y acompañarlos a soltar a ese ujú, hijo, ujú, para que ellos también se puedan retomar sus vidas y por lo tanto, obviamente, prevenir el síndrome del cuidador, ¿no? sí, Es algo que me parece que aún es como complejo de entender para las familias, eh, pero yo he visto que cuando lo platican entre ellos, cuando ellos mismos se apoyan entre las familias, ¿no? Cuando se dicen, oye, yo ya intenté esto, me sentí muy bien y te sugiero que hagas esto, entre ellos se escuchan muy bien. Es muy diferente que mm, yo se los dijera de date tiempo, ve, búscate, vete con un café con amigas, muy diferente que se lo digan entre ellos. Si uno claro, ya lo probó y vio que le funcionó, se sí, siente cómodo, lo van a empezar a hacer entre todos. Pero también la claro, verdad es que me parece que he comprobado que desde el 2016 empecé a generar estos grupos de apoyo entre familias, justamente con ese enfoque, con ese interés de que entre ellos se acompañen. ujú, Y justamente para mí el resultado ha sido una comunidad de aprendizaje maravillosa, porque entre ellos hay una cantidad de sabiduría poderosísima que claro, si se permea y permite que todos la tengan y lo puedan, no nada más yo aporto, sino también recibo, es ujú, maravilloso. Y sí creo que es un efecto increíble que se genera en toda institución, redes de apoyo para familias, claro. porque el efecto es bastante bueno. Que de hecho en las guías, o sea, en todas las guías que tú veas de cuidados de la salud para personas con síndrome de Down, todas inician, o sea, bueno, cuando ves la parte de recién nacido, la primera consulta, etcétera, todas tienen que acabar la consulta con un da grupos de apoyo a los papás, o sea, opciones de grupos de apoyo a los papás. Tan importante es, ¿no? O sea, porque un cuidador desgastado, quemado, ya no cuida bien a esa persona. No lo hace, no puede. O sea, Ujú. eres un ser humano y te desgastas. Entonces, o sea, para las personas que también nos escuchen, que tal vez no son cuidadores, pero pues pueden ver a un cuidador tal vez en la calle, en la escuela, etcétera, ¿qué pueden hacer ellos para ayudarles? Em, No sé, pensaría si yo, no sé, tengo una vecina que la veo que es una cuidadora. Bueno, un cuidador tiene que primero tener la conciencia de que necesita apoyo y Ujú, de que necesita delegar. ujú. Porque también si el vecino quiere apoyar al otro, pero ese otro no se No deja, se vaya, deja, pues pues no. no se Ujú. puede, ¿no? O sea, es complejo, pero Sí. sí, primero me parece que tendríamos que iniciar por el cuidador de que el ser consciente de que este rol que yo he elegido o que me ha tocado me puede desgastar. Y Ujú, entonces yo tengo que también ser muy cauteloso, muy consciente de cómo prevenir caer en una situación de un síndrome del cuidador y empezar a delegar, a cuidarme y recibir ayuda, ¿no? ujú. También me parece que muchas familias
una vez más por esta parte de la exigencia social o esos juicios sociales, Ujú, no permiten mucha entrada a apoyo, la verdad, ¿no? Entonces, creo que ahí podría ser algo complejo quizás dar ese apoyo. Pero pensaría, si yo tengo una hermana que la veo muy desgastada, definitivamente sí es, no sé, vete un fin de semana, yo te lo cuido, ¿no? Una cosa así. Por ejemplo, en España, ujú, sé que aquí en México todavía no existen. En España, por ejemplo, existen estos lugares de respiro, donde mm, tú vas, dejas a tu hijo un fin de semana, una semana, te vas, te descansas, te recuperas, agarras fuerzas, energía y regresas por tu hijo, ¿no? Entonces, eso me parece maravilloso que exista aquí en México todavía no. Pero sí pensaría, si yo veo a alguien muy desgastado, una, acercarme, dos, ujú, quizás sugerirle que vaya a terapia, conseguirle quizás el espacio, ¿no? Terapéutico, ujú. ayudarlo, más que pedirle a esa persona que busque el contacto, se lo busco, yo le hago la cita, ¿no? La intento ayudar un Claro. poco más y acompañarlo, ¿no? Un poco. O sea, primero yo diría hacerlo consciente de que esos síntomas físicos, mentales, emocionales no son normales, que se Ujú, tiene que atender. ujú, ¿No? Es hacerlo como consciente, pues, de eso y después, si permite ese apoyo, ayudarlo a conseguir o permitirte ayudarlo o enseñar a que delegue, conseguir una cita con algún terapeuta, etcétera, o buscar grupos de apoyo y conectarlo, etcétera. sí, Me ocurre que o puede hacer hacer eso. como las cosas básicas de la casa, tipo, Ujú, llegas y hay, no sé, trastes o lo que sea, pues puedes ayudarle con esa parte. ujú. Y como tú decías, Moni, quitarles un poquito el trabajo mental de decidir qué necesita ese día, ¿no? O sea, como, oye, ¿en qué te ayudo? Mejor definir como tareas específicas. Oye, ¿quieres que te barra tu banqueta? Oye, Ujú. ¿quieres que te prepare la comida hoy? Eh, y ya entonces, Sí. como que así es más fácil un poco para los cuidadores que están empezando con con esta transición de aprender a soltar, el decir, sí, fíjate que eso me ayudaría mucho, muchas gracias, ¿no? ¿Sabes? Otra cosa muy importante es recordarle al cuidador que está bien sentirte cansado, Sí. está bien querer no querer esto, está Ujú, bien estar hoy estoy enojado con tu realidad, o sea, está bien darte el permiso de decir hoy me siento tan cansado que no quiero nada, ujú. ¿no? Y está bien, o sea, no todo el tiempo tienes que estar con una sonrisa, con la mejor actitud y siempre disponible. Como, ¿no? O sea, creo que el reconocer eso, primero que nada, es de, está bien sentirte desgastado, ¿no? Y no poder por hoy. No, no pasa nada si no puedes hoy con el día, Así ¿no? es, También darnos el permiso, ¿no? Para un poco romper con esos paradigmas alrededor de alguien que es cuidador de otra así persona. es, así es. Ujú. Oye, estuvo, creo, padrísima esta plática, Moni. Espero que a muchos les haya, pues, dado un poquito más de luz, que tal vez si identificaron algo de estos síntomas en ellos, pues voltear y decir, bueno, necesito ayuda y buscar ayuda profesional. O sea, hay que recordar que el síndrome del cuidador no es algo que puedas resolver solamente platicando con, no sé, tu amiga o tu pareja o lo que sea, que seguramente tienen buenas intenciones, pero sí necesitamos a una persona pues profesional en el área de la salud mental, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo les diría no olvidar a las familias que tienen un hijo con síndrome de Down, no olvidar que busquen apoyo con otras familias, Ujú. que esas familias seguramente van a enriquecer muchísimo su andar, ¿no? Y les van a calmar, ¿no? El corazón, la mente, porque son familias que quizás o está pasando por lo mismo que tú, o y ya pasaron por eso y que quizás también tienen una alternativa para ti. Sí, o quizá es un buen oído, Ujú, así ¿no? es. Y seguramente un oído bastante empático. Ujú, Exacto. claro, Oye, claro. Moni, de verdad muchísimas gracias por estar aquí. Siempre les pido a todos los que vienen al podcast que nos dejen con alguna frase que quieras que se queden. ¿Cuál sería la Ay, tuya? híjole. Es eso, que no tienes que vivir solo, ¿no? O sea, no es necesario pasar por esto solo. Busca ayuda.
¿no? Siempre, aunque todavía no hay tanto conocimiento o tantos servicios, me parece que cada vez podemos encontrar más conciencia para el acompañamiento de las familias. Entonces eso, que no lo vivan solos, que busquen apoyo. Ay, muchísimas gracias. Qué Gracias a ti, padrísima. Ale. Oye, ¿y dónde te pueden encontrar, Moni? Pues mira, por correo electrónico, mi correo es terapeutafamiliarmonica@gmail.com. Y bueno, ahí me pueden encontrar. Me escriben un correo y con gusto los puedo asesorar. Perfecto. Entonces ahí te buscamos. Y cualquier cosa, pues ya saben que también Moni es parte de Red Down México y ahí estamos muy al pendiente de todos los mensajes. Muy bien. Muchas gracias, Gracias, Moni. Ale, qué linda. Gracias por la Adiós. invitación. Saludos. Saludos. Esperamos que la información les haya servido y recuerden siempre consultar cualquier inquietud con su médico. También tenemos disponible nuestro directorio de especialistas en toda la República en nuestra página de internet red-downmexico.org. Nos pueden encontrar en Instagram como red-down-mx y Facebook como Red Down México. O bien, mándanos tus dudas a contacto@red-downmexico.org. Este podcast es únicamente informativo y no sustituye una consulta médica o terapéutica. Nos vemos en el siguiente episodio.